sus milagros son los motivos de credibilidad de su doctrina y de su divinidad. ¿Qué es el milagro? El milagro es un hecho producido por Dios que contraviene el orden establecido en la naturaleza por el mismo Dios. O sea que Dios dice, yo he hecho este orden, yo me lo salto. Pues yo soy Dios. Entonces esta ley natural la pongo entre paréntesis. Esa persona tiene un cáncer, se tiene que morir, o tiene lepra, o tiene lo que sea. Y ahora yo digo que no se me, que se quede sano del todo. O que las aguas de un lago se calmen en medio de una tempestad, o que los panes se multipliquen, o en fin, todos los milagros que hizo nuestro Señor, ¿no? Y esa es la teología un poco de los milagros, vamos a pasar muy por encima. Porque Santo Tomás se pregunta muchas cosas. No podemos agotar todo lo que dice Santo Tomás porque estoy dando una clase muy condensada. Santo Tomás se pregunta, ¿debió Cristo hacer milagros? Eso se lo pregunta a todo. A todos se responde que no. Santo Tomás a todos responde que no, porque su método pedagógico es admirable, para luego ir diciendo que sí, desmontar cada dificultad y ya no te queda a ti salida ninguna. Eso es un método de dirección espiritual y de trato con las almas y de eso que frontalmente no se puede. Y hay que admitirlo, pero luego mire usted esto y esto y esto. Pero primero admite. Ahora, si desde el principio dice no, hay cosas que desde el principio es que no. Pero normalmente para el diálogo, y Santo Tomás es lo que hace. Era un genio, entonces pone siempre escolios, obstáculos, que suelen ser 3. A veces son más. Y luego los va él mismo desmontando. Los obstáculos los pone con autoridades de los padres de la Iglesia, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Cómo puede? ¿Cristo debió hacer milagros? No. Porque San Agustín dice esto. Porque San Jerónimo dice esto. Porque San Crisóstomo dice esto. Y es que no, y que no, y que no. Y una vez que ha dicho eso, dice, pero ahora voy a explicar por qué, en qué sentido dice San Agustín y San Crisóstomo y San Jerónimo. Entonces sí, lo va demostrando. Primero, ¿Cristo debió hacer milagros? Segundo, ¿los hizo con poder divino? Tercero, ¿los hizo en tiempo oportuno, cuando tuvo que empezar a hacerlos? Cuarto, ¿demostró con esos milagros su divinidad? Vamos a decirlo rápidamente. Fue totalmente conveniente, es más, fue absolutamente necesario, que Jesucristo realizara milagros para probar su misión divina. Primero, para confirmar la verdad de lo que enseñaba. Segundo, para mostrar la presencia de Dios en él, por la gracia del Espíritu Santo, para que la gente viera que Dios moraba en él, que él era Dios. Y por tanto fue muy conveniente que hiciera milagros. Segundo, lo realizó con el poder divino, porque le achacaron que los hacía con el poder de Belcebú. Y aquello fue una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Decir, realiza los milagros por el poder del enemigo, del demonio. Y es cuando él dice, si Satanás arroja a Satanás, está dividido contra sí. Un reino dividido no puede perdurar. Entonces, si yo arrojo a los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros. Si arrojo con el dedo de Dios, es que ha llegado a vosotros el Espíritu de Dios. Y termina diciendo, Mateo 12, 22, termina diciendo, todo pecado a los hombres les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo era eso. Decir que en Jesucristo, nuestro Redentor, estaba el demonio. O sea, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Atribuir al demonio las obras de Dios. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar la gracia de Dios. Hay una cosa del magisterio de Juan Pablo II que casi nadie puso de relieve en su momento. Juan Pablo II sufrió en su propia carne el comunismo. Primero el nazismo. Polonia fue primero tomada por los nazis, luego por los comunistas, hasta muchos años ya después. Duró muchos más años la ocupación comunista de Polonia. Terrible. En su encíclica sobre el Espíritu Santo,
¿cómo se titula? Dominum et Vivificantem, que es del año 86, 87, por ahí, me parece. Antes del año 90 es. Pues el Papa Juan Pablo II dice que uno de los pecados contra el Espíritu Santo es el marxismo, el comunismo. Porque el comunismo es el rechazo de Dios, ni más ni menos. Se decía en la guerra, ¿no?, en España, los sin Dios, que es lo que hemos vuelto a tener en España hoy por nuestros pecados, porque esto es un castigo de Dios. Lo que tenemos es un castigo de Dios, y esperemos que Dios no nos lo prolongue, porque no está la cosa tan clara, ¿eh? Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Cristo comenzó a hacer milagros en el tiempo más oportuno de su vida, o sea, al iniciar su ministerio apostólico. Pues absolutamente sí. ¿Por qué pone Santo Tomás esta cuestión? Porque los evangelios apócrifos decían que desde niño ya Jesús había empezado a hacer milagritos, jueguitos, y eso no tenía valor ninguno, no tenía oportunidad, no era conveniente. ¿Por qué iba a empezar a Jesucristo en su niñez a hacer pajaritos de barro y a soplarle para que echaran a volar? ¿Qué sirven esos milagros? Y dice Santo Tomás, no. Empezó a hacer milagros para confirmar su doctrina, o sea, cuando empezó a predicar su doctrina. No convenía que hiciera antes de predicar los milagros, como tampoco convenía que empezara a predicar antes de la edad perfecta. La edad perfecta son los 30 años, que es cuando empezó Jesucristo a predicar. De los 30 a los 40 está la gente medio visible. Hasta los 30 te estás muy blandito. A partir de los 40 ya para adelante vamos un poco para el arrastre, unos más deprisa, otros menos, unos lo disimulan más, otros menos, pero en fin, la década prodigiosa es la década de los 30 a los 40. Luego ya se puede ir medio tirando hasta los 60, hay quien administra bien las arrugas y la inteligencia hasta los 80, pero vamos, ya la cosa va en declive. Entonces, Jesucristo empezó con la edad perfecta, a los 30. ¿Y fueron suficientes sus milagros para manifestar su divinidad? Pues lo dice él. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que yo hago dan testimonio de mí mismo. Ya que no me creéis a mí, creed a las obras. Dice en el Evangelio de San Juan, para que creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por 3 aspectos fueron sus milagros suficientes para manifestar su divinidad. Por 3 motivos, bajo 3 puntos de vista. Primero, dice Santo Tomás, siempre 3, por 3 motivos. Primero, porque con esos milagros demostró la calidad de las obras, que superaron todo el poder de cualquier criatura. Por tanto, no podían ser hechas más que por poder divino. ¿Quién puede resucitar a un muerto? ¿Quién puede decir, vete al lago y el primer pez que saques, ábrele la boca y allí tendrás una moneda? ¿Quién sabe eso? Nada más que Dios. Segundo, por el modo de hacer los milagros, porque no los pedía a Dios. No eran fruto de su oración, como yo puedo hacer un milagro, yo no, pero lo puedo conseguir de Dios por mi oración. Si usted fuera una santa, pues usted le decía a ese monte, trasládate y ven aquí. Y así. No, lo del monte a lo mejor no iba a pasar, pero los santos han hecho milagros, porque han orado. Pero Jesucristo no los hizo porque oró, sino que los hizo por su propia virtud. Dice San Lucas, salía de él una virtud que sanaba a todos. Y en tercer lugar, hemos dicho, primero por la calidad de las obras, algo que no puede hacer nadie. Segundo, porque los hacía por su misma virtud, no porque los pidiera a Dios. Y tercero, por la misma doctrina en que se declaraba Dios. Dice San Marcos, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque manda a los espíritus con imperio y le obedecen. Habría que decir tanto sobre los milagros de Cristo. Hay diversas especies de milagros. Vamos a verlos ya muy rápidamente. Primero, sobre los espíritus. Jesucristo tuvo potestad sobre los espíritus, cuyo mundo se divide en 2. El mundo de los espíritus. El de los ángeles buenos y el de los ángeles malos. O sea, los ángeles y los demonios. Pues, los ángeles,
Jesucristo demostró su dominio sobre ellos. Aparecieron para anunciar a María que en la encarnación vino un arcángel, nada menos. Luego en el nacimiento allí, los coros de los ángeles, cantando Gloria in excelsis Deo. Y luego a los pastores fueron a anunciar los ángeles, a nuestro Padre San José constantemente el ángel, a decirle lo que tenía que hacer. Y en la resurrección, los ángeles en la puerta del sepulcro, y en la ascensión que hacía ahí plantados mirando al cielo. O sea, la vida terrena de Jesús estuvo siempre rodeada de ángeles, porque él tenía dominio sobre el mundo de los ángeles. Fíjese si tenía dominio, que después de los 40 días que ayunó en el desierto, ¿qué pasó? Que vinieron los ángeles a servirle. ¿Y qué le traían? Porque tenía el estómago muy delicado, después de 40 días de ayuno no puede comer una cosa fuerte, tiene que ir poquito a poco. ¿Y qué le trajeron? Pues cabello de ángel. Claro, fue lo que comió ese día. ¿Qué le iban a traer los ángeles? Cabello de ángel. Bueno, por tanto los ángeles. Y le servían a él en sus necesidades. Ya digo, en el monte de la cuarentena, en Getsemaní. Y a los demonios también les mandaba Jesucristo, les reconocían a pesar suyo. ¿Qué hay entre ti y nosotros? De los milagros de los que, fíjese si mandaba a los demonios, que también es humillante eso, es lo más humillante. Les metió en una piara de cerdos y se despeñaron. Y les mandaba salir de los hombres. O sea, los milagros de Jesucristo son sobre los espíritus. Son también sobre los cuerpos celestes. Cristo gobierna el cielo. Una estrella guía a los magos hasta el portal. Se abren los cielos durante su bautismo. Aparece el Espíritu en forma de paloma. Y en la transfiguración también. En el Calvario las tinieblas oscurecen la luz del cielo. O sea que también gobierna no solo sobre los espíritus, sino sobre los cuerpos celestes. Pero lo que más vemos con más frecuencia es sobre los hombres. Resucitó 3 muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y su amigo Lázaro. De 4 días. Con los demás estaban recién muertos, pero Lázaro olía y todo. Y no solamente olía, sino que lo que más me admira a mí de la resurrección de Lázaro no es que llevara 4 días muerto. No es que se hicieran caso de Jesús los que estaban allí, de correr la losa, que aquellas losas pesaban más que un mal casamiento, sino que además, ¿cómo salió aquel Lázaro? Esto nunca lo han pensado ustedes. Para mí es un misterio terrible, porque cuando sale dice Jesucristo, quitadle las vendas. Pues si las tenía, estaba enrollado con ellas, ¿cómo salió? Saldría a saltitos. Tuvo que salir 1, 2 y 3 pollito inglés, porque a saltitos, quitarle las vendas. A los cadáveres se los liaba en unas fajas grandes que se embadurnaban en aromas. Y a pesar de los aromas olía. Y a pesar de las vendas salió. Y a pesar de la muerte resucitó. O sea que es que allí pasó de todo. Y luego se irían a comer. También una papeleta para Marta, porque ese día, ¿cómo arreglaría la cosa? Tendría que ir a Mercadona por una ensaladilla rusa de esas que ya vienen preparadas, porque allí tendrían que comer. ¿Y de postre qué? Cabello de ángel. Bueno, pues los cidra, como se dice también, ¿no? Cidra. Bueno, pues sobre los muertos mandó nuestro Señor. Y sobre los vivos, pues todo lo que quieran. Curó toda clase de enfermedades. Un leproso solo, dio 10 leprosos de un golpe, la fiebre de la suegra de Pedro, la hemorroísa, el paralítico de la piscina, el siervo del centurión, el hombre de la mano seca, la mujer encorvada, el ciego de Betsaida, el ciego Bartimeo, los otros 2 ciegos de Jericó, los ciegos del camino, el sordomudo, todo lo que quieran. Curó a toda clase de gente, toda clase de hombres. Y Santo Tomás dice que a los milagros corporales les acompañó siempre el perdón de los pecados. Dice Santo Tomás. No lo explico porque nos llevaría muy lejos. Pero es que además no solamente mandó a los cuerpos celestes, no solamente mandó a los demonios, no solamente mandó a los ángeles buenos, no solamente mandó a los ángeles, mandó también a las criaturas irracionales. La conversión del agua en vino en Caná, la tempestad calmada, la pesca milagrosa, él mismo que camina sobre las aguas,
la multiplicación 2 veces, multiplicación de panes y peces, la higuera seca, la moneda en la boca del pez, el velo del templo rasgado, el terremoto del Calvario. Cristo hizo lo que le dio la gana con todos, y si no lo hizo más fue porque no quiso, pero tenía dominio sobre todo.